Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día lleno de alegría y cosas buenas. Hoy tengo una emoción que no me cabe en el cuerpo porque estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que de verdad creo que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de romance, de cultura vibrante y por supuesto, de la deliciosa comida, todo en un solo lugar. Prepárense para viajar. Hoy los voy a llevar a todos ustedes conmigo y a mis queridos amigos Ande y Kerem a un destino que evoca sueños y suspiros: París. Sí, lo escucharon bien. París, la ciudad del amor eterno, la ciudad de la luz que danza sobre el Sena, y por supuesto, la ciudad de los croissants crujientes que te hacen olvidar todas tus preocupaciones. Pero no cualquier París, amigos, es París celebrando un aniversario muy especial. Ya saben, esos momentos únicos en la vida donde el amor flota en el aire como un perfume, donde las risas resuenan con una melodía más dulce y vibrante, y donde los recuerdos se graban a fuego lento en el corazón, como un tatuaje imborrable. Así que abróchense los cinturones, porque nos vamos a sumergir en una aventura romántica a la francesa, pero vista a través de los ojos de esta encantadora pareja, Ande y Kerem. Vamos a ser testigos de cómo celebran su aniversario en la ciudad más romántica del mundo, qué actividades llenan sus días de magia, qué delicias culinarias saborean y sobre todo, cómo esta experiencia transforma sus corazones y fortalece su vínculo. Antes de que empecemos a saborear cada detalle de esta inolvidable aventura, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre viajes, cultura, aventuras y por supuesto, un poquito de todo lo que nos hace sonreír y ser felices. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. Es una forma fantástica de no perderse ninguna de nuestras aventuras. Y ahora sí, prepárense para suspirar, para soñar despiertos y para sentir la magia de París a través de la mirada de Ande y Kerem. Comencemos esta mágica aventura. La aventura comenzó por supuesto con el viaje. La emoción era palpable, incluso a kilómetros de distancia. Ande y Kerem, desde el momento en que me contaron que iban a París, no paraban de sonreír, sus ojos brillaban con una intensidad que contagiaba. Ya se imaginaban paseando por las calles empedradas, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices bajo la imponente Torre Eiffel, perdiéndose en el laberinto de calles y descubriendo secretos escondidos en cada esquina. Incluso me contaban, ya planeaban sus primeras fotos, buscando la luz perfecta para inmortalizar cada momento. Cuando llegaron a París, lo primero que hicieron fue instalarse en el hotel que habían elegido cuidadosamente. Optaron por un hotelito encantador, un refugio de paz y romanticismo, ubicado en el bohemio barrio de Montmartre. El hotel, con sus balcones adornados con flores y sus vistas a los tejados parisinos, prometía ser el escenario perfecto para su celebración. Ya desde la habitación, se podía respirar ese ambiente romántico y mágico que solo París sabe ofrecer. El aroma a pan recién horneado que subía desde las panaderías cercanas, la melodía de un acordeón que llegaba desde la calle, la luz dorada que bañaba la ciudad al atardecer, todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño. El primer día, después de deshacer las maletas, tomar un merecido descanso para reponer energías y disfrutar de la vista desde su balcón, decidieron salir a explorar la ciudad. Optaron por perderse por las calles, sin un rumbo fijo, simplemente dejándose llevar por la magia que emanaba de París. Decidieron empezar por Montmartre, el barrio de los artistas, un lugar donde la creatividad y la inspiración se respiran en cada rincón. Allí se encontraron con la majestuosa Basílica del Sagrado Corazón, que imponente y orgullosa, domina la ciudad desde lo alto. Subieron las escaleras, sintiendo la emoción de conquistar la cima y, desde allí arriba, pudieron contemplar unas vistas panorámicas increíbles de París, una postal que quedará grabada en sus memorias para siempre. Kerem, como todo un caballero, ayudó a Ande a subir, extendiéndole su mano con cariño y fortaleza, y se detuvieron un momento, tomados de la mano, para disfrutar del paisaje, para agradecer el momento y para prometerse, una vez más, amor eterno. Después se adentraron en las callejuelas estrechas y empedradas de Montmartre, un laberinto lleno de sorpresas. Se encontraron con galerías de arte donde el color y la creatividad se desbordaban, con pequeños cafés donde el aroma a café recién hecho y a crepes dulces inundaba el aire, y con artistas que pintaban retratos en la calle, buscando capturar la esencia de cada persona. Escucharon a músicos tocando melodías románticas.
As con sus acordeones y sus guitarras, creando una banda sonora perfecta para su paseo. Entraron en una pequeña galería y se quedaron maravillados con las obras de arte, cada una de ellas una ventana a un mundo de emociones y sensaciones. Ande, que siempre ha tenido un ojo para la estética y una sensibilidad especial para el arte, no paraba de admirar los cuadros y las esculturas, deteniéndose a contemplar cada detalle, a analizar cada trazo, a sentir la energía que emanaba de cada obra. Kerem, mientras tanto, la observaba a ella, fascinado por su entusiasmo, por la pasión que ponía en cada cosa que hacía, por la forma en que su rostro se iluminaba al descubrir la belleza. Por la tarde decidieron explorar el Louvre, un museo que alberga una colección de arte tan vasta y deslumbrante que es imposible abarcarla en un solo día. Aunque sabían que no podrían verlo todo, se centraron en las obras más emblemáticas, aquellas que han trascendido el tiempo y el espacio, como la Mona Lisa y la Venus de Milo. Se quedaron absortos frente a la Mona Lisa, intentando descifrar el misterio de su sonrisa enigmática, de sus ojos que parecen seguirte a donde vayas. Intentaron con la imaginación penetrar en su mente, en su alma, para entender qué secretos guardaba. Después pasearon por los impresionantes jardines de las Tullerías, un oasis de tranquilidad y belleza en medio del bullicio de la ciudad. Se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol, a contemplar el paisaje, a descansar sus pies y a disfrutar de la paz y la armonía que se respiraba en ese lugar. Kerem, como un romántico empedernido, le regaló a Ande una rosa roja que había comprado a un vendedor ambulante, un gesto simple pero lleno de significado. La noche llegó y con ella, el momento más esperado, la cena especial para celebrar su aniversario. Eligieron un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, un lugar que prometía una experiencia inolvidable. La iluminación era tenue y romántica, con velas que creaban un ambiente íntimo y especial. La mesa estaba decorada con flores frescas, que añadían un toque de color y elegancia. Pidieron una botella de vino francés, un vino que prometía ser la banda sonora perfecta para su velada, y comenzaron a brindar por su amor, por los años compartidos, por los sueños que aún les quedaban por cumplir y por la felicidad que sentían en ese momento. Disfrutaron de una deliciosa cena, con platos típicos de la gastronomía francesa, una experiencia para el paladar y para el corazón. Comenzaron con una sopa de cebolla gratinada, un clásico que les transportó a los sabores de la infancia, a la calidez de los hogares. Continuaron con un exquisito pato a la naranja, una explosión de sabores y texturas que les hizo sentir en el paraíso gastronómico. Y finalizaron con un cremoso crème brûlée, un postre que derretía el corazón con cada cucharada. Mientras cenaban, recordaron sus primeros encuentros, las risas compartidas, los momentos difíciles que habían superado juntos y, sobre todo, el amor que los unía. Ande, con lágrimas de emoción en los ojos, le agradeció a Kerem por ser el hombre de su vida, por su apoyo incondicional, por su cariño y por su amor. Kerem, por su parte, le prometió a Ande que la amaría y la cuidaría por siempre, que estaría a su lado en cada paso del camino, que la protegería y que la haría feliz. Después de la cena, salieron a pasear por la orilla del Sena, sintiendo la brisa fresca acariciar sus rostros. La Torre Eiffel brillaba intensamente, iluminando la ciudad con una luz mágica, creando una atmósfera de ensueño. Se detuvieron a contemplar el espectáculo, sintiendo la emoción y la alegría de estar juntos en ese momento tan especial. Kerem, con una sonrisa en los labios, le propuso a Ande bailar bajo las estrellas, y como en una película romántica, bailaron abrazados, sintiendo la magia de París en cada movimiento, dejándose llevar por la música y por la pasión que los unía. Al día siguiente se despertaron con la energía renovada y con la emoción de un nuevo día en París. Tenían una larga lista de actividades por hacer, de lugares por descubrir, de momentos por atesorar. Primero fueron a desayunar a una panadería tradicional, un lugar donde el aroma a pan recién horneado y a café con leche te transportaba al paraíso. Allí probaron croissants recién horneados, crujientes por fuera y tiernos por dentro, y café au lait, una combinación perfecta que les dio la energía necesaria para empezar el día con una sonrisa. Una delicia. Luego decidieron dar un paseo en barco por el Sena, una experiencia que les permitió contemplar la ciudad desde una perspectiva diferente. Navegaron por el río pasando por debajo de los puentes parisinos, puentes que parecían contar historias, y admirando los monumentos más emblemáticos desde el agua. La Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre, todo se veía aún más impresionante desde el barco, reflejándose en las aguas del Sena. Después del paseo en barco se dirigieron al Palacio de Versalles, un lugar que los dejó sin aliento.
Visitaron los jardines, un laberinto de belleza con sus fuentes, sus estatuas, sus árboles perfectamente podados, un lugar que invitaba a perderse y a soñar. Y luego exploraron el palacio, quedando maravillados por la opulencia y la belleza del lugar, por sus salones dorados, por sus muebles exquisitos, por sus obras de arte. Se imaginaron cómo era la vida de la realeza en el pasado, los bailes, las fiestas, las intrigas, los amores y desamores. Kerem, con su sentido del humor, intentó imitar los movimientos de los reyes, haciendo reír a Ande a carcajadas, convirtiendo la visita en una aventura llena de diversión. Por la tarde decidieron hacer algo más relajado, algo que les permitiera conectar con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad. Fueron a un parque a hacer un picnic, un plan perfecto para disfrutar de la compañía, de la comida y del ambiente. Prepararon una cesta con sándwiches, frutas frescas, quesos franceses y vino, un festín para el paladar. Se sentaron en el césped, bajo la sombra de un árbol, a disfrutar de la comida y de la compañía, a contemplar el paisaje y a escuchar el canto de los pájaros. Hablaron de sus sueños, de sus planes de futuro y de lo felices que eran juntos, de la suerte que tenían de haberse encontrado y de poder compartir sus vidas. La tarde-noche la dedicaron a ir de compras, una actividad que siempre despierta la emoción y la curiosidad. Ande, como toda mujer, no podía perder la oportunidad de visitar las tiendas de moda parisinas, de descubrir las últimas tendencias, de encontrar ese vestido perfecto que la hiciera sentir aún más especial. Kerem, con paciencia y cariño, la acompañó a todas las tiendas, esperando pacientemente mientras ella probaba ropa y se decidía por sus compras, ofreciéndole su opinión, ayudándola a elegir y mostrándole su apoyo incondicional. Incluso la ayudó a elegir. El último día, antes de regresar a casa y de volver a la rutina, decidieron hacer algo que les permitiera despedirse de París con un recuerdo inolvidable, algo que les hiciera sentir la magia de la ciudad por última vez. Decidieron subir a la Torre Eiffel, un icono que simboliza el amor, la luz y la belleza. Hicieron fila, subieron en ascensor y llegaron a la cima. Desde allí arriba pudieron contemplar unas vistas panorámicas de París, increíbles, imponentes e inolvidables, una postal que quedará grabada en sus retinas para siempre. Se abrazaron sintiendo la emoción y la felicidad de estar juntos en ese momento especial, de haber vivido una aventura que les cambiaría la vida. Se hicieron fotos inmortalizando el instante, recordando para siempre ese momento mágico. Antes de partir, Ande y Kerem se prometieron volver a París, a la ciudad que les había robado el corazón, a la ciudad que les había regalado momentos inolvidables. Se despidieron de la ciudad, llevando consigo recuerdos inolvidables, la certeza de que su amor, como París, es eterno y la promesa de regresar para celebrar otro aniversario. Se despidieron de París, pero París nunca se despidió de ellos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje romántico y emocionante por París con Ande y Kerem. ¿No les parece que fue una celebración de aniversario verdaderamente mágica? Vimos cómo la ciudad del amor sirvió de escenario perfecto para fortalecer su vínculo, para crear recuerdos inolvidables y para celebrar el amor en su forma más pura, en su esencia más profunda. Vimos cómo disfrutaron de la gastronomía francesa, una explosión de sabores y texturas, un viaje para el paladar. Vimos cómo se maravillaron con la arquitectura, con la historia, con la belleza de los monumentos. Y vimos sobre todo cómo simplemente se entregaron a la magia de París, a la magia del amor, a la magia de vivir el presente. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les pareció más emocionante? ¿Les gustaría visitar París algún día? ¿Con quién les gustaría compartir esa experiencia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y construir una comunidad. ¿Qué lugares de París les gustaría explorar? ¿Qué platos franceses les gustaría probar? ¿Qué actividades les gustaría hacer? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta aventura, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para seguir creando contenido que les guste. Es una forma de apoyarme y de animarme a seguir explorando el mundo y compartiendo mis experiencias con ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran aliento. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Son lo mejor. Hasta la próxima aventura. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.